El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio, según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama necio, merece la condena de la gehenna del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Habéis oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pero yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te induce a pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en la gehenna. Si tu mano derecha te induce a pecar, córtatela y tírala. Porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero a la gehenna. Se dijo: el que repudia a su mujer, que le dé acta de repudio. Pero yo os digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. También habéis oído que se dijo a los antiguos: no jurarás en falso y cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo que no juréis en absoluto, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo cabello. Que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pase de ahí viene del maligno. Palabra del Señor. Continuamos con el Evangelio de San Mateo y en concreto vamos recogiendo todo el llamado Sermón del Monte, el Sermón de la Montaña. Recordáis que ya hemos comentado alguna vez que San Mateo tiene la costumbre de ir agrupando por temas las palabras del Señor, los milagros, los hechos de la vida de Jesús, y seguramente ha recogido toda la enseñanza que el Señor dijo acerca del reino de los cielos y lo ha concentrado en este llamado Sermón de la Montaña. Seguramente el Señor no iría diciendo todo seguido todo este sermón, no lo sabemos,
Pero lo que sí es cierto es que según la composición que hace San Mateo, habréis notado cómo poco a poco va subiendo de tono, va creciendo la palabra del Señor, que nos va presentando un panorama cada vez más amplio y una exigencia cada vez más dura, cada vez más fuerte, hasta tal extremo que a veces te quedas un poco parado diciendo, no sé, me da la sensación de que el Señor no tiene los pies en la tierra. Bien, ¿recordáis cómo ha ido avanzando todo este relato desde hace unos domingos? Recordáis que me parece que fue el domingo tercero cuando empezamos a hablar del Señor que después del bautismo sale al mundo y anuncia: convertíos, creed el Evangelio, porque el reino de Dios está ya en medio de vosotros. Es decir, la primera condición, el primer aviso es convertíos. Y recordáis que aquel domingo comentábamos que la conversión supone un cambio de mente, un cambio de la estructura moral que llevamos en nuestra conciencia. Al final creo que dije que el convertirnos es el aprender a mirar el mundo como lo mira Dios, el aprender a mirar a las personas y a las circunstancias y a las cosas tal como las mira Dios. Ese es el paso previo para poder entender el reino de Dios que Cristo nos anuncia. Si seguimos mirando el reino de Dios con el criterio estrictamente humano, llega un momento en que no entendemos muy bien de qué está hablando el Señor. Tenemos que aprender a mirarlo como lo mira Él, como lo mira Dios. Luego recordáis que el Señor ya nos presentó un panorama exigente y difícil de entender, que eran las bienaventuranzas. Cuando el mundo habla de la felicidad a través de la riqueza, a través del poder, a través del dominio, el Señor nos dice que no, que los verdaderamente felices son los que tienen un corazón libre, los que saben que son pobres en la presencia de Dios, los que tienen un corazón sencillo y humilde, los capaces de sufrir por la justicia, los que son perseguidos por ser buena gente, por intentar cumplir la voluntad de Dios. Ahí está para Jesús la auténtica felicidad, no en el camino que nos propone el mundo. Luego les decía a los suyos que a partir de ese cumplimiento, de esa voluntad de Dios, nosotros podemos ser luz y sal. El domingo pasado comentábamos cómo los discípulos del Señor podemos alumbrar las oscuridades del mundo y podemos dar sabor a tantas vidas sin sabor y podemos preservar de la corrupción siendo sal. Nosotros podemos ser los que iluminan y los que preservan de la corrupción, cumpliendo ese proyecto del Señor Jesús. Y ahora viene este trocico que acabamos de proclamar, en el que aparece ya con toda su plenitud lo que el Señor pretende del mundo y de cada uno de nosotros. Habéis visto que lo primero que dice a la gente es: yo no he venido a quitar ninguna ley. No he venido, por supuesto, a cambiar la ley de Moisés. La ley de Moisés sigue perfectamente vigente en lo que tiene de cumplimiento de la alianza de Dios con su pueblo. Luego, las tradiciones que vosotros habéis ido añadiendo a lo largo del tiempo, ese es otro tema. Pero la voluntad de Dios expresada en aquella alianza con el pueblo sigue siendo plenamente vigente en este momento. Pero yo quiero llevaros más allá todavía. Si Dios hizo con el pueblo de Israel una alianza adecuada al tiempo y al momento en que se hizo, yo quiero a partir de ahí llevaros a vosotros a una plenitud que está muy por encima de todo eso. Y este es el proyecto que Jesús nos pone delante. En la antigua ley, Dios fue poniendo unas normas de comportamiento que ayudaran al pueblo de Israel y en general a toda la humanidad a dominar la bestia que todos llevamos dentro. Los seres humanos, desde el pecado original, hemos perdido la vinculación con Dios, y al perder esa vinculación con Dios ha ido apareciendo en nosotros el egoísmo, el dominio sobre el otro, el rencor, y todo eso ha ido apareciendo en la historia de la humanidad desde el primer momento. Si recordáis ya el relato del Génesis, cuando Adán y Eva rompen con Dios, lo primero que aparece es la ruptura de la relación entre ellos mismos, cómo Adán acusa a Eva, cómo se rompe la relación entre ellos. Pero es que a continuación aparece el asesinato de un hermano por su propio hermano,
Y así la historia de la humanidad ha ido avanzando en medio de sufrimientos, en medio de odios, en medio de guerras. Y entonces Dios quiere poner su mano y poner un límite para que el ser humano encuentre al menos la posibilidad de vivir en paz, de vivir en convivencia. Y así van apareciendo las normas de Dios que a nosotros nos han llegado en la forma del Decálogo, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos de Dios no son otra cosa que la expresión de la voluntad de Dios para que aprendamos a dominar esa bestia que todos llevamos dentro. Y Él nos fue dejando la idea de que debemos honrar al padre y a la madre, la idea de que no podemos matar al otro, la idea de que no debemos robar las propiedades del otro, la idea de que debemos respetar lo que es del otro, y así, es decir, va poniendo caminos de convivencia, caminos de paz. Y esto está bien, y esto hay que mantenerlo, y esto Jesús lo pone en primerísimo lugar. Alguien le preguntó una vez: Maestro, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús le dejó muy claro: cumple los mandamientos. Ahí lo tienes, es el camino para encontrar la plenitud. Pero detrás de todo ese proyecto sigue subsistiendo el mal que hay en el corazón de cada ser humano. Y ahí es donde viene Jesús y nos dice: yo lo que pretendo es que vuestro corazón cambie, que cambiéis por dentro, que no solo cambiéis la ley, no solo cambiéis el comportamiento externo, sino que cambiéis la actitud interior. Esto es lo que yo os pido para que entréis a formar parte del reino que yo os anuncio. Y entonces empiezan a aparecer todas estas exigencias que son mucho más que el cumplimiento de la ley. Oísteis que se dijo a los antiguos: no matarás. Y está bien, y hay que cumplirlo, así debe ser. Pero a veces en nuestro corazón el odio sigue estando. Ese odio que ha llevado al asesinato no ha llegado a la consecuencia final, pero sigue estando ahí dentro y nos amarga a nosotros la vida y puede amargar la vida de mucha gente. ¿Por qué no aprendes a dominar el odio? Si tú eres capaz de llamar a tu hermano necio y te enfrentas con él, en el fondo de tu corazón sigue estando la misma semilla de maldad que a otros lleva al asesinato. ¿No serás capaz de aprender a amar como Dios te ama a ti? ¿Por qué tú no eres perfecto como el Padre Celestial es perfecto, que es capaz de amar al que obra bien y al que obra mal? ¿Por qué no eres capaz de trascender el simple mandato de no matarás y llegar incluso a amar a tu enemigo? ¿Vais viendo por dónde va el proyecto? El Señor Jesús no quita para nada la ley que nos ayuda a encontrar la vida en la casa del Padre. Lo que nos está pidiendo es que seamos capaces de llevar eso a las últimas consecuencias. Entonces van apareciendo en ese esquema que nos presenta San Mateo los distintos puntos. Habría que pasarse una semana entera hablando de este capítulo porque son muchos los detalles, pero creo que ya lo habéis oído y vais entendiendo de qué va el Señor Jesús. Hace una primera afirmación: oísteis que se dijo a los antiguos. Esto es lo que damos por supuesto, pero yo os digo. Y entonces aparece la exigencia de superar eso que nos había puesto el Señor por delante para que de nosotros salga el amor de Dios, para que ya no seamos nosotros los que conduzcamos nuestra vida y nuestra historia, sino que sea la voluntad de Dios la que conduzca la vida y la historia del mundo y de cada uno de nosotros. Y eso es el reino de Dios que Jesús nos anuncia. ¿Una meta imposible? Pues no lo sé, seguramente para nosotros sí. Si cada uno de nosotros nos ponemos delante de estas exigencias del Señor, enseguida nos damos cuenta de que eso supera nuestra capacidad. ¿Qué le vamos a hacer? Somos así. Pero también tenemos la conciencia clara de que es posible superarlo cuando la acción de Dios entra en nuestra vida. Cuando el Espíritu del Señor entra en nuestra vida, somos capaces de llegar a donde Jesús nos lo pide. No es el momento, pero podría contaros detalles y casos con nombre y apellidos de situaciones en las que parecía humanamente imposible superar un cierto nivel, y cuando el Espíritu del Señor se hace presente, somos capaces, sin esfuerzo ninguno, de superar lo que nos parecía imposible. Por eso vamos a pedir al Padre del Cielo que nos conceda la gracia de entender y de buscar seriamente ese nivel, ese escalón que está por encima de la ley, que está más allá de cualquier prescripción humana.
nosotros ya no miramos el mundo como lo mira el mundo, nosotros miramos el mundo como lo mira Dios. Nos ponemos de pie y